Orwell partió de Inglaterra hacia Barcelona, España. El aspecto de Barcelona le sorprendió muchísimo. En todos los edificios ondeaban banderas, unas eran rojas y otras rojinegras. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo, y las iniciales de los partidos revolucionarios. Un grupo de obreros destruían las paredes del templo. Los carteles de los cafés y demás anunciaban tener un servicio socializado. Hasta los limpiabotas tenían las cajas pintadas de rojo y negro. Las personas se llamaban entre ellos camaradas y se tuteaban, y para saludarse usaban la palabra salud. En las calles no se veían automóviles privados ni taxis, el gobierno los había confiscado. En todas partes habían murales revolucionarios. Los altavoces hacían sonar canciones revolucionarias desde la mañana hasta altas horas de la noche. El aspecto de la muchedumbre era lúgubre. No había gente bien vestida, a excepción de unas cuantas mujeres y unos pocos turistas. La gente llevaba ropa tosca. Barcelona parecía un estado de trabajadores, de donde la burguesía había huido. La ciudad tenía un aspecto desordenado y triste. Las aceras y los edificios necesitaban reparaciones. De noche las calles estaban poco iluminadas, por temor a ataques aéreos. La mayoría de las tiendas estaban casi vacías y poco cuidadas. La carne escaseaba, la leche prácticamente había desaparecido, faltaba carbón, azúcar, gasolina. Y el pan casi era inexistente. En esos días, las colas para conseguir pan alcanzaban a menudo cientos de metros. Pero por lo que se podía juzgar, la gente se mantenía contenta y esperanzada y tenían fe en la revolución. Orwell había ido a Barcelona con la intención de escribir artículos periodísticos y tomar fotografías. Pero ese mismo día se anotó en una milicia de tendencia trotskista, no leninista, cuya sigla era PUN. Le dijeron que recibiría instrucción militar en el cuartel Lenin. Este sitio antes había funcionado como escuela de equitación. A Orwell le dieron por pieza un establo de caballos que estaba junto al pesebre. Los caballos habían sido llevados al frente, pero el olor a orín de caballo permanecía. Le habían dicho que al día siguiente partiría al frente de batalla, pero eso no pasó. Según se supo, los dirigentes del PUN estaban reclutando gente en los sindicatos. Mientras eso, los milicianos jugaban fútbol en equipos de 50 personas. Había iniciado el entrenamiento militar, por así decirlo, ya que los milicianos aprendían solo a girar a ciertos lados y marchar en filas de 3. Ciertos días salían a desfilar a la plaza de Barcelona, donde los milicianos hacían los modos posibles para parecer soldados, sacando pecho y entonando canciones. Después de eso, todos se iban a los bares, donde vendían vino a precios asequibles. Orwell era el que llamaba la atención en el grupo, por ser extranjero. Sus compañeros le pagaban la botella de vino. Orwell se sentía contento y se decía: estos españoles están por mí. Orwell, en su execrable español, le pedía al instructor que le enseñara a manejar la ametralladora. El instructor siempre le decía que mañana. Tiempo después les entregaron los uniformes. En realidad no eran uniformes, ya que el traje de guerra no era igual para todos, a excepción del pantalón. Todos tenían gorros diferentes, casacas, así como las botas. Había pasado una semana. El día de partir al frente de batalla había llegado. Partieron de la estación de tren con 2 horas de retraso. En España nunca se sabía a qué hora iban a suceder los acontecimientos. Las aldeas que estaban cerca del frente de Aragón tenían un aspecto mísero, con las casas hechas de barro y piedra. No tenían jardín. En el patio, flacas aves de corral se resbalaban en el estiércol de mula. Los reclutas, después de bajar del tren, subieron a un camión que les trasladaría al Cubierre, aldea que estaba cerca del frente de fuego. Después de haber viajado horas de horas en camión, ya que el chofer se había perdido, bajaron del camión. Luego les hicieron ingresar a un establo de mulas. Los milicianos se acomodaron sobre una especie de paja seca. 3 días después, al fin les entregaron los rifles. Orwell casi se desmaya cuando le dieron el suyo. Su rifle estaba oxidado, la guarnición de madera estaba rajada, el cerrojo trabado, el cañón corroído. Tenía una antigüedad de más de 40 años. Y a los otros milicianos les había tocado otro que estaba en peores condiciones. Y el rifle más eficaz de 10 años de antigüedad se lo dieron a un muchacho al que le decían maricón. Muchos milicianos nunca habían tenido un fusil en sus manos. A cada hombre les dieron 50 cartuchos. Después hicieron filas, se pusieron sus mochilas
y partieron al frente de batalla, que estaba a 5 kilómetros. La centuria, formada por 80 hombres y varios perros, avanzaron por la carretera desordenadamente. Cada compañía tenía al menos un perro en calidad de mascota. El de Orwell tenía marcado a fuego las iniciales PUM en grandes letras y trotaba a la vera de los milicianos como si fuera consciente de que su aspecto no era del todo normal. A la cabecera de la columna, junto a la bandera roja, iba a caballo el robusto comandante belga, Jorge Cope. Y un poco más adelante, un jovenzuelo que hacía caracolear su caballo, subiendo las cuestas a galope, adoptando actitudes pintorescas en las partes más altas. Antes de alcanzar los 4 kilómetros, la retaguardia de la columna se había perdido de vista. La mitad de los milicianos eran chicos de 12 a 16 años como máximo. Sin embargo, todos se sentían felices y excitados ante la perspectiva de llegar al frente. A medida que llegaban al frente, los muchachos comenzaron a gritar «¡Viva PUM! ¡Fascistas, maricón!» y otros gritos por el estilo. Gritos que tenían como fin dar una impresión agresiva y amenazadora, pero que al salir de esas gargantas infantiles sonaban como el llanto de gatitos. Orwell se dijo, de seguro que si vendrían 20 chicas armadas con raquetas de tenis, acabarían a golpes con nosotros. Al internarse por la sierra, subieron a la colina por un camino de mulas. A la distancia se podía ver la posición de la milicia. Había una barricada de sacos de arena, una bandera roja que ondeaba y el humo de las fogatas. Se percibía el olor a guerra, que era una mezcla de comida podrida y excremento. Los hombres a los que iban a relevar tenían la barba crecida, el uniforme cubierto de barro y las botas destrozadas. Habían estado en el frente durante 3 meses. Mientras el capitán les mostraba el lugar, unas cuantas balas silbaban muy por encima de sus cabezas. El lugar tenía 50 metros, estaba rodeada de sacos de arena y piedra. Había como 40 refugios subterráneos, una especie de nidos de rata. En alguna parte del lado opuesto resonaba constantemente un fusil. Mientras los milicianos descargaban, se oyó otro disparo. Un chico de la compañía, al disparar el fusil, le había estallado el cerrojo, la esquirla le había destrozado el cuero cabelludo. Tenían su primera baja. El enemigo estaba en la otra colina, a unos 700 metros. Se podía divisar una bandera roja y amarilla y unos fascistas diminutos como hormigas. Los centinelas, que no terminaban de instalarse, comenzaron a disparar contra nada. Era evidente de que el alcance de las balas del fusil no podía alcanzar a los fascistas si no fuera por alguna casualidad. Había pasado 3 semanas y Orwell solo había hecho 3 disparos, y se decía que para acertar al blanco de tal distancia se necesitaban disparar 1000 veces. Orwell se dijo, antes de darle a mi primer blanco, tendrán que pasar 20 años. Con lo que realmente luchaban los milicianos era con el frío. Orwell tenía puesta una gran cantidad de ropa, pero igual temblaba como una hoja al viento. Y otro de los azotes de los milicianos eran los piojos, que eran como pequeños cangrejos que les carcomían la piel. Ya no quedaba arbustos grandes para encender la fogata, pero ellos seguían saliendo a buscar algún arbusto. Se estaban volviendo expertos en botánica. Ellos siempre se estaban arrastrando por la ladera de la colina. La ropa se les hacía jirones. Orwell dormía a la semana unas 30 horas, pero los chicos a los que les tocaba hacer de centinela se recostaban en las piedras y se dormían profundamente. No había quien los despierte. La comida y el agua era traída en mulas. Los milicianos siempre estaban hambrientos. Cualquier comida les parecía sabrosa. Pasaban los días sin nada sucedía. Al fin bajaron de la colina. Estaban en el refugio. Después de estar unos cuantos días ahí, les comunicaron que realizarían un ataque a los fascistas. Se alistaron 30 hombres. Orwell estaba allí, junto a otros extranjeros. Se formaron 2 grupos. El grupo de Orwell estaba dirigido por Jorge Cope y el otro grupo por Benjamín. Salieron a medianoche. Llovía. Las botas se les llenaron de barro. Ellos caminaban siempre doblados. Había sitios donde el agua les llegaba hasta la cintura. La lluvia cesó, pero el viento seguía. Era difícil no hacer ruido con aquellas botas llenas de agua y barro. Orwell pisó una lata, hizo un ruido infernal. Habían avanzado como 130 metros. Ya solo les quedaba 20 metros para llegar a las bases del enemigo. Orwell no lo podía creer. Jorge Cope cortó el alambre que marcaba el territorio del enemigo. Se escuchó el sonido del corte. Luego se oyó un disparo de parte del enemigo.
Al final, ellos les estaban esperando. Como estaba planeado, Jorge Cobb lanzó la primera granada. Orwell también intentó hacerlo, luchando incansablemente con el seguro de la granada. Después se dio cuenta que estaba intentando abrir hacia el lado equivocado. Al fin lanzó la primera granada, el cual cayó justo antes del parapeto enemigo. Solo le quedaban 2 granadas. La segunda granada que lanzó no se sabe dónde cayó. Los fascistas tiraban con ametralladoras, granadas y rifles. Y se estaban acercando peligrosamente. Solo les separaba 20 metros. Orwell tiró la última granada que tenía, el cual no estalló. Su compañero herido le dio el suyo. Orwell lo lanzó. La granada cayó más o menos del lugar donde estaba la ametralladora del enemigo. Se escucharon alaridos y ruidos de desesperación. Orwell lanzó otra granada. También se escuchó gritos y voceríos. Luego el ruido cesó. Los milicianos del PUN ingresaron al frente enemigo. Orwell gritó: «¡Salid, fascistas! ¡Salid!». Un fascista salió del medio de la oscuridad y huyó. Orwell corrió tras él. Al verse correr tras el fascista, se sintió patético. Se volvió, sacó su linterna y rebuscó el parapeto del enemigo. Por ningún lado estaba la ametralladora, ni los rifles, solo había municiones. Más tarde encontraron un telescopio. Lo alistaron para llevárselo. Luego se escuchó disparos de parte de los fascistas. Ellos estaban de vuelta. Ambos bandos lucharon. Entre los milicianos había ya varios heridos. Luego llegaron 4 refuerzos alemanes que se habían perdido de su grupo. Minutos más tarde les anunciaron la retirada. Trajeron la caja de municiones. Orwell se acordó del telescopio. Alguien le dijo: «¡Al demonio con el telescopio!». Al llegar al refugio se dieron cuenta de que faltaba Jorge Cobb y otro miliciano. Orwell y otros 5 milicianos fueron en su búsqueda. No los encontraron. Pero al volver al refugio, Jorge Cobb y el otro miliciano ya habían llegado. Ambos estaban heridos. Después de estar 5 meses en el frente, Orwell se fue a Barcelona. Tenía la ropa hecha jirones. En ese tiempo mucha gente andaba de similar forma. Orwell notó de lo que le habían dicho acerca del cambio de Barcelona. Barcelona había vuelto a ser la misma de siempre, con sus múltiples clases sociales. La burguesía había vuelto. Se habían abierto las tiendas de lujo. En todas partes la gente comentaba sobre lo terrible de la guerra y se preguntaban: ¿cuándo acabará esto? Orwell se instaló en el edificio PUN. Era 1 de mayo de 1937. En las calles empezaron a surgir escaramuzas, barricadas. Orwell no sabía bien de lo que estaba pasando. Le dijeron que tenían que montar guardia en el edificio, ya que podían recibir ataques que podrían venir de parte de los anarquistas, de la Guardia Civil o de la policía. Se escuchaba voces que decían que el partido PUN sería señalado como partido ilegal. Siendo así, todos los milicianos, incluido Orwell, serían perseguidos. También se decía que la revolución había sido vendida. Orwell había venido a Barcelona para descansar, pero estaba de centinela en el edificio, pasando frío. Se sentía asqueado de la situación. Después de que el ambiente del 3 de mayo se tranquilizara, Orwell volvió al frente de Aragón. Aquella noche ellos estaban luchando. Por todos lados se oían disparos, estallidos de granadas. El amanecer se estaba acercando. Orwell estaba levantando la cabeza cuando en eso sintió un fuerte golpe en el cuerpo. Después le vino una debilidad intensa. Orwell se desplomó. Sus compañeros se le acercaron diciendo: «Está herido, está herido». Buscaron una navaja para rasgarle la ropa y ubicar la herida. Orwell quiso decirles que tenía una navaja en el bolsillo y se dio cuenta que no podía hablar. Después quiso señalar su bolsillo con la mano izquierda. También se dio cuenta que no podía mover el brazo. Un miliciano gritó: «Tiene una herida en el cuello. Miren, la bala le ha atravesado el cuello limpiamente». Orwell se dijo: «¿Cuánto tiempo más podría vivir con una herida en el cuello? Sin duda moriré». Le subieron a la camilla. Orwell, a pesar de la morfina, moría de dolor. Orwell siempre había pensado en ser herido, pero que volvería a casa junto a su esposa. Empezó a amargarse por tener que dejar la vida. «Con todo, la vida me gusta», se decía. Orwell, junto a otros heridos, fue trasladado en camión a un hospital, luego a otro y a otro, hasta que por fin un médico le atendió, el cual le dijo que tenía mucha suerte por estar vivo. La bala ha pasado a 1 milímetro de la arteria y el dolor del brazo se debe a que la bala le ha rozado un haz del nervio de la nuca. Orwell le preguntó de cuándo recuperaría la voz. El médico alegremente le dijo que nunca lo recuperaría. Le dieron un certificado médico donde se concluía que era un inútil. Dicho certificado tenía que ser validado. Desertar de la milicia era un crimen. Tiempo después, Orwell llegó a Barcelona.
Se dirigió al hotel donde estaba su esposa. Ella le recibió de forma seca, al igual que sus demás compañeros. Orwell no entendía de lo que sucedía. Luego le dijeron que el gobierno había disuelto el partido PUN y que se había ordenado el arresto de sus miembros. Orwell salió del hotel. Ya no podía estar ahí. Buscó un lugar donde pasar la noche. Se fue a un lugar donde había ruinas. Orwell de día se iba a los baños públicos. Mientras eso, en la embajada regularizaban sus documentos. Orwell y su esposa, a la luz del día, aparentaban ser turistas adinerados. Disfrutaban de todo lo que el dinero podía comprar. Y de noche, Orwell se iba a dormir a lugares descampados. Orwell se enteró de que Jorge Cobb había sido detenido. Orwell junto a su esposa fueron a verle. Le encontraron en medio de una multitud de detenidos. Jorge le dijo que le habían confiscado sus cosas. Entre ellas estaba una carta del ministro de Guerra. Esa carta de algún modo probaría de que Jorge Cobb no tenía culpa en las revueltas del 3 de mayo. Orwell fue en busca de la carta. Se presentó ante la oficina de la Guardia Civil y pidió ser atendido por el jefe. El jefe no estaba, pero fue atendido por el secretario, un oficial pequeño que escuchó atentamente las palabras tipo graznido que salían de la garganta de Orwell. Entre otras cosas le dijo que él era un miliciano del PUN y que su capitán Jorge Cobb estaba detenido a causa de una equivocación y que este Jorge nada tenía que ver con los sucesos del 3 de mayo y que Cobb tenía que llevar una carta al frente de batalla, carta que había sido confiscado al ser detenido Cobb. El oficial pequeño, al escuchar lo dicho por Orwell, agrandó sus ojos. Después le dijo, «Sígame». Ambos fueron a la oficina de la policía. El oficial ingresó a la oficina. Luego se oyó voces levantadas, golpes en la mesa. Después el oficial pequeño, con la cara enrojecida y con la carta en la mano, salió y le dijo que tenía la carta, pero que no se la podía entregar, pero que la carta llegaría a su destino y que con respecto a Cobb nada podía hacer. Después el oficial pequeño le tendió la mano. Orwell se sintió conmovido ante tal gesto y pensó que si una dictadura fascista se instalara en España, no sería igual de cruel como la dictadura italiana, rusa o alemana, dada la decencia de los españoles. Orwell y su esposa se prepararon para partir de España rumbo a Francia. Pero aún quedaba por pasar el control de migración. El policía revisó si el nombre de Orwell estaba en la lista negra. Su nombre no estaba. En los tiempos en los que George Orwell estuvo en España, se vivía una guerra civil intensa que se extendió por 4 años.